En Tito capítulo 2, verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí. Note acá lo que el Espíritu Santo está diciendo, lo que Jesús está diciendo. Nos redimió de toda iniquidad, purificó y nos hizo suyos. Eso está diciendo. Y de esa forma produce un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué maravilloso. Purificado para Él. Hebreos capítulo 1 también, versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, se acopla un poquito, lo baja. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él te sustenta, Él me sustenta, Él nos sostiene, sostiene el mundo, sostiene el universo. Qué poderoso que es nuestro Padre, ¿no? Y nos puede sostener a cada uno de nosotros, qué magnífico. El resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, se hizo hombre para que nosotros podamos recibir los beneficios, para librarnos de toda iniquidad, para purificarnos y para formarnos un pueblo con propósito, que seamos celosos de buenas obras. Dice, sustenta todas las cosas con su poder, habiendo efectuado la purificación. De nuevo, el Espíritu Santo nos dice que nos limpió con propósito. No éramos nada, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos condenados a la perdición eterna. Mas dice, nos purificó, nos salvó, nos redimió de nuestros pecados y por medio de sí mismo, lo hizo el Señor, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando Él dijo, consumado es, dijo, logré el propósito. Hubo otros, como hijo de hombre, Él dijo, logré el propósito, cuando dijo, consumado es. Porque Jesús no usó su naturaleza divina en la cruz, usó su naturaleza humana tomando nuestro lugar. Y qué maravilloso, porque otros pudieron decir, he peleado la buena batalla, he ganado la carrera, he peleado la... Dice, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, me está preparada la corona de vida. ¿Qué vamos a decir nosotros en el ocaso si el Señor todavía se tarda en venir y nosotros vamos hacia Él? Podemos decir, he cumplido con el propósito, he hecho todo lo que Dios me mandó que hiciera. Cuando habla aquí, porque puse como título a este mensaje, a este sermón, purificados para Él, ¿no es cierto? La purificación, un rito judío practicado por milenios, ¿no? Se llama mikveh. Es una inmersión en agua viva. ¿Cuál es el agua viva? El río, el mar, los lagos, ¿no es cierto? Agua viva, agua que corre. Pero también se usa para, bueno, ¿qué sentido tenía? Tipo de purificación de la pureza, de la limpieza, lo que después la sangre de Cristo iba a hacer por cada uno de nosotros, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de los pecados, porque en la sangre está la vida. Entonces el Señor toma nuestro lugar y qué maravillosa palabra que nos dice que nos redimió, nos purificó, nos hizo suyos y nadie puede tocar lo que es de Él. Nadie puede tocar la niña de su ojo, meterle el dedo a Dios en el ojo, ¿no es cierto? No sé si a usted alguna vez le pasó, pero a mí me pasó jugando con otros que me metieran el dedo. Es horrible, ¿no es cierto? Y bueno, y uno reacciona a veces cuando pasan esas cosas así.
Y Dios puede llegar a reaccionar si alguien quiere tocar a uno de nosotros, porque Él nos hizo suyos. Y dice que esta costumbre del pueblo representa la pureza en diferentes ocasiones, por ejemplo, en el periodo menstrual de la mujer, en las relaciones sexuales de los hombres. Hay leyes de purificación sobre eso y habla mucho el Antiguo Testamento sobre eso. De ahí la costumbre, ¿no es cierto?, aparte si tocaban un animal muerto o una persona muerta, debían purificarse. Antes del servicio religioso, el sacerdote tenía que lavarse. Bueno, todo eso representa lo que la sangre de Cristo tiene que hacer en nosotros. Antes de comer, cuando se llegaba a un hogar, lavarse los pies, etc. Pero no vamos a hablar tanto de eso, sino que lo menciono para entender un poco el sentido del Antiguo Testamento, sino el sentido que tiene para nosotros hoy, el ser librados de la iniquidad, el ser librados y redimidos. Todos sabemos que Dios nos perdona los pecados, pero cuando habla con términos como iniquidad, la iniquidad es el pecado en su peor expresión, lo más bajo, lo más vil, ¿no es cierto?, lo más feo que los hombres practican. Dice la Escritura que cuando Dios desciende y ve a los hombres, dice que el pecado había subido a la presencia de Dios, que había un desenfreno total, y por eso Dios destruye el mundo en el tiempo de Noé, ¿no? Fue impresionante porque durante 120 años le dio oportunidad a la gente que se arrepintiera, pero lo tomaban a Noé de loco, como nos toman a los cristianos hoy en día a veces. Este está loco. Bueno, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ¿no? Pero todo lo que Dios dijo se cumplió, y no solo es una evidencia bíblica, sino histórica, de que hubo un diluvio, de que hubo un arca de Noé. Hay muestras arqueológicas, hasta pedazos del arca que se encontraron en el monte Arará, donde se asentó el arca cuando las aguas empezaron a bajar, y encontraron en la madera pedazos de uña de la gente que se quería, cuando vieron que lo que Dios había dicho se cumplió, se querían aferrar al arca, pero cuando Dios cierra la puerta nadie la abre, y cuando Dios la abre nadie la cierra. Ténganlo siempre en cuenta eso. Cuando Dios cerró la puerta del arca, ninguno más pudo salvarse, solo Noé y su familia que le creyeron a Dios. Ahora, Dios nunca lanza un juicio sin dar reiteradas oportunidades. Imagínense, 120 años. 120 años pregonó Noé, predicó, no le hicieron caso, se siguieron desenfrenando. Entonces, iniquidad es el pecado en su peor expresión, lo más bajo, lo más vil, lo que usted ve. Hoy en día dice que cuando sea la venida de Jesús, la segunda venida, sería como en los días de Noé. Y ustedes vieron que hoy se ve la iniquidad por todas partes. Pero gracias a Dios que nos tuvo en cuenta, y Dios no quiere que ninguno se pierda. Dice, no vino Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Pero claro, hay una coparticipación, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poquito más adelante de eso, de que Dios da la oportunidad y la gracia y el perdón, pero no todos quieren, no todos lo aceptan, no todos lo reciben. Dice esta palabra que nos redimió de nuestra situación de esclavitud. Jesús le decía a los que se creían con derecho de las bendiciones del cielo, con derecho del perdón, con ser un pueblo elegido y selecto, que lo sigue siendo, pero lamentablemente como nación todavía no lo ha aceptado. Miren cuántas cosas han pasado, ¿no? Pero Jesús le dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
y se ofendían. Jamás hemos sido esclavos de nadie porque somos hijos de Abraham. Y estaban mintiendo porque tuvieron diferentes periodos de esclavitud con los medos persas, con los babilónicos, con tantos pueblos que los esclavizaron cuando ellos desobedecían. Y bueno, cuando uno desobedece a Dios, esa desobediencia nos esclaviza. Pero gracias a Dios que envió a Jesús, y en nuestra situación de esclavitud, que la persona está sometida. Recuerden un poquito, yo tuve el privilegio de que mi madre se entregó al Señor y desde pequeño me enseñó los principios. Por eso es tan importante lo que hacemos con nuestros hijos, con nuestros nietos, porque mi madre, Dios la usó para librarme de la maldición del pecado, de la esclavitud del pecado, y de los 65 años que voy a cumplir ahora en noviembre, que no son pocos, tampoco son tantos, ¿no? Nunca el pecado me esclavizó. Nunca me aparté de Jesús porque he decidido seguir a Cristo. La cruz delante y el mundo atrás. Porque Dios me dio con el Espíritu Santo sabiduría y yo ver cómo le va a aquel que vive sin Jesús y apartado de Jesús y esclavo del pecado. Digo, yo eso no lo quiero para mí. Líbreme, nunca fui perfecto ni lo soy, pero me esfuerzo cada día en calificar, en obedecer, en hacer lo que el Señor dice. Vivo apartado del mal para Dios, como vos. Entonces, cuando nosotros vivimos apartados del mal, honramos lo que Jesús hizo. Estamos diciendo lo que Jesús hizo no fue en vano. Acá está la evidencia, una vida entregada, una vida consagrada. ¿Y sabe qué? Libré a mi generación. Mis hijos son cristianos, mis nietos son cristianos. Libré a generaciones de la maldición y de la esclavitud. Eso mismo estás haciendo vos. Por eso, hacé firme tu vocación y elección cada día en el nombre del Señor. Esas influencias negativas del pecado, de la esclavitud, bueno, podemos nosotros ser libres cuando elegimos actuar según la voluntad de Dios, porque si uno se mantiene en la esclavitud, la conciencia pierde sensibilidad, uno se hace esclavo de esas cosas que practica o de esas cosas que no le agradan al Señor. Así que por eso siempre el Señor nos exhorta a revestirnos del nuevo hombre, cuando dice hombre dice mujer, creado según Dios, justicia, santidad y verdad. Y caminar, ¿no es cierto?, de esa forma, respaldando con el testimonio, que el Señor nos ayude. Porque estar en cautiverio, estar en esclavitud, es estar atrapado, dominado por el pecado, pierde la libertad, la autonomía, la persona hace, ¿no es cierto?, lo que esa condición de esclavitud lo lleva a hacer. Pero gracias a Dios que nos dio la oportunidad de vivir una vida apartada del mal para Él. Y eso es importante, pero más importante aún que eso es mantener el estado de gracia, es mantenerse firme, es perseverar, es no enfriarse, no entibiarse, no decaer, no retroceder, sino avanzar. Algunos avanzan más rápido, otros más lento, pero lo importante es no frenarse. Por eso estamos haciendo las jornadas de perfeccionamiento cielos abiertos, que ahora en junio, este mes, hoy comenzando junio, tenemos también, y así durante los meses, y fue de tanta bendición, así que planifique, porque los días pasan rápido, las semanas, y vamos a tener otra jornada, y no se lo pierda. Nos gustaría a los pastores, a Hila y a mí, que todos puedan participar, los que hoy no vinieron por un motivo u otro, también puedan estar y crecer, desarrollarse. Cuando uno entiende
que el arrepentimiento trae bendición, porque uno puede cometer errores, somos seres imperfectos. Si hay un sincero clamor, si hay un sincero arrepentimiento y el esforzarnos a no volver a cometer, a no ser reiterativo, Dios nos ayuda, Dios nos perdona. Si sos débil en algún área, bueno, buscá de fortalecer esa área para no caer, porque mire, el diablo conoce la naturaleza humana, los demonios conocen la naturaleza humana, ¿y dónde va a ir? A donde nosotros somos débiles, ahí va a ir, ahí va a atacar, ahí nos va a tentar, ahí nos va a hacer caer. La tentación no es pecado, caer en ella sí. La tentación va a estar aquí adentro, afuera, en todo lado, pero lo importante es no caer, es rechazarla, reprenderla, huir, como hizo José, ¿no es cierto? Cuando hay un sincero clamor por el perdón, porque todos, me incluyo, todos podemos decir en esta mañana, Señor, perdóname, porque un pensamiento, una palabra, una actitud, ¿cuántas veces sin darnos cuenta, por ahí ofendimos algo, dijimos y ofendimos? Bueno, ya estamos pecando. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿no? Ahora, peor es cuando ya intencionalmente se hace, cuando conociendo, y cuidado porque hay un semáforo en rojo ahí impresionante. Hebreos dice que si pecáremos deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, así dice textualmente, que ha de devorar a los adversarios, porque el pecar te convierte en adversario de Dios. La ley decía, el que violare la ley de Moisés muere irremisiblemente, era condenado a muerte. Bueno, la paga del pecado es muerte. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis? Eso está en Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Eso es pecar deliberadamente. Tomar por inmunda la sangre de Cristo, hacer afrenta al Espíritu de gracia, porque la gracia de Dios nos alcanza, nos perdona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con la ayuda del Señor, luchar para no cometer errores, ¿no? Pedir perdón al Señor. En el Salmo 51 hay un sincero clamor por el perdón. Dice el verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y fíjense que él, siendo conforme al corazón de Dios, estoy hablando del salmista David, cuando le pasó el problema con Betsabé, él como que no, la conciencia se le había cauterizado un poco, ¿no? Porque tuvo que después hablar con el profeta Natán, y ahí es cuando él entra en razones y se da cuenta y empieza a retroceder, a corregir, porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Que el Señor nos libre. Entonces él, cuando reconoce, le ora al Señor y le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Ahí está. Reconozcamos cuando nos equivocamos, cuando hacemos algo que al Señor no le agrada, y aún con las personas, ¿no? Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y él sigue rogando al Señor, y cuando llega al versículo 10, le dice al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios lo crea y vos sos el que le da permiso. ¿Cómo? Si Él es Dios, tiene
derecho por creación, por redención, Él es Dios. Sí, pero Dios respeta la voluntad del ser humano. Nos hizo así, a los ángeles también los hizo así. Y la verdad nos conviene vivir bajo la sombra del Omnipotente, vivir para Dios. Renuévame. Tenés la llave vos por dentro, ¿eh? El Señor está ahí y golpea. Hola, acá estoy, te portaste mal, hiciste esto, dijiste esto, corregilo, quiero que llegues limpio a mi presencia. Entonces dice, un corazón limpio renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo. Había perdido el gozo. Porque cuando uno está en condiciones así, que sabe que ha ofendido al Señor, pierde el gozo, pierde la paz, pierde las bendiciones. Y un espíritu noble me sustente. En el 17 da una llave para la bendición. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Si se humilla, Dios te escucha, Dios te bendice, Dios te corrige, Dios te abraza. Un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Qué bueno es saber que tengo un Padre que me abraza, me perdona, me libra. Pero, como le dijo Jesús, ¿no es cierto?, a la mujer adúltera, bueno, ¿dónde están los que te condenaban? Se han ido, Señor. Bueno, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Entonces, cuanto más del Espíritu tenemos, más el pecado se aleja de nosotros, más nos hacemos a la imagen y semejanza del Señor. Dice Apocalipsis capítulo 1, versos 5 y 6, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos ama, nos seguirá amando, y nos lavó, recuerda el texto del comienzo, redención, limpió para sí, para hacernos suyo, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ya no es agua, el agua esa que simbolizaba, ¿no es cierto?, limpieza. La sangre de Cristo acá entra, ¿no es cierto?, en acción, que nos lava de nuestros pecados, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos dio una calidad de vida, una jerarquía, nos hizo reyes y sacerdotes. Y también dice, qué maravilloso, ¿no? Para Dios su Padre, y a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, entendiendo que Él nos purificó, nos hace puro, Jesús, nos perdona los pecados, nos limpia de nuestras iniquidades, nos lava con su propia sangre, y dice que nos llena del Espíritu Santo para mantener ese estado. Y ese estado es transformado a su imagen y semejanza. Qué desafío grande que tenemos por delante, ¿no? Porque yo honro y respeto mucho a Jesús como el Hijo del Hombre que sufrió, lloró, sufrió la cruz, padeció tentación, todo, y no lo pudo vencer. No lo pudo vencer el pecado, no lo pudo vencer el diablo, no lo pudo vencer nada. Y para mí es mi campeón, es tu campeón. Nuestro hermano mayor, gracias a Dios, ¿no es cierto? Sabemos que no somos perfectos, pero nosotros tenemos la capacidad de esforzarnos a ser como Jesús. Tenemos la capacidad de esforzarnos a ser como Jesús. Él dijo que lo imitemos, que lo sigamos, seguir mis pisadas, seguir mi ejemplo, no solo en sus obras, sino en su vida. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque
A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme ¿a qué? A la imagen de su Hijo. Ser a la imagen de Jesús es el desafío más grande que tenemos, ¿no? No que tengamos el auto último modelo, 0 kilómetros, si Dios lo da, bienvenido sea. No la mejor casa, si Dios la da, bienvenido sea. No, nuestra meta es ser como Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también nos llamó y también nos justificó y también, dice, nos glorificó. Tito 2, versículos 7 y 8 dice, presentándote tú, le dijo el apóstol Pablo a Tito, decirle al que está a tu lado, presentate vos como ejemplo de buenas obras. Presentate vos, porque somos muy directores técnicos, ¿no? Y le queremos decir a los otros cómo tienen que hacer las cosas. Predicá con el ejemplo, prediquemos con el ejemplo de buenas obras. Sé ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el enemigo, el adversario, se avergüence, no nos detenga. Seguimos dando fruto para la gloria de Dios. Y no tenga nada malo que decir de vosotros. El enemigo, ¿no? Impulsados por el amor y nuestra relación con Jesús, eso es tremendo. Dice Hebreos 10, 23 y 24, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos. A ver, ¿qué es considerar? Mira a tu derecha y a tu izquierda. Mira para atrás. Este es mi hermano, mi hermana. Somos miembros los unos de los otros. ¿Sabés qué significa eso? Que hay una interdependencia, que te necesito y me necesitas. No puedo vivir sin vos, como le decimos a nuestro ser querido, ¿no? A nuestra esposa, a nuestro esposo. Pero apliquémoslo en el amor ágape. No puedo vivir sin vos. No puede el dedo prescindir del cuerpo, porque fuera del cuerpo se muere. Nos necesitamos. Dice, estimulémonos al amor y a las buenas obras. Así que, chicas, muchachos, hermanos, hermanas, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a producir más obras. Las obras no nos van a perdonar los pecados ni nos van a hacer mérito en cuanto a la salvación, pero sí mérito en cuanto a la bendición. ¿Me escuchó bien lo que dije? Sí mérito en cuanto a la bendición, porque ni un vaso de agua. Fofi, ¿dónde está? No lo veo. Fofi me trae el vaso de agua, antes lo hacía Luca. Ni un vaso de agua dejará de recibir su recompensa. Así que imagínate todas las demás cosas. Termino con el texto de partida. Pueden estar pasando los músicos. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso. Celoso. Eso significa que pone todo en poder hacer cosas buenas para Dios, que agraden a Dios y bendigan a la gente. Pónete de pie, por favor. Señor, el Espíritu Santo nos haga recordar tu palabra siempre. No queremos ser oidores olvidadizos.
Escribe tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, que podamos repetirla a nosotros mismos, a nuestros hijos, a las personas que nos rodean, que podamos bendecirla. Porque, Señor,